Ya está entrando la gente. Bueno, os voy dando los buenos días a todos que estáis entrando poco a poco. Vamos a dejar un minutito para que podáis conectaros todos. Bueno, nada, ya voy viendo por ahí a Jesús. Hola Jesús, hola Dionisio, Amaya, Javier, José Luis Prieto, Santiago, Sergio. Buenos días a todos. Nada, si no os importa, vamos a dejar un minutito más para que entren alguna otra persona y empezamos. Bueno, pues oye, si os parece, vamos empezando, ¿vale? Bueno, os voy a presentar hoy, bueno, pues este webinar lo hacemos en este caso con Sisteplan, ¿vale? Algunos de vosotros me consta que los conocéis, otros no. Y la idea es que ellos, bueno, pues os presenten vuestros servicios. Bueno, este webinar para nosotros forma parte de las actividades que, bueno, pues que queremos hacer con toda nuestra red de interims, para alguna manera pues que daros a conocer pues colaboraciones que podamos tener con otras empresas o herramientas que podamos poner a vuestra disposición para que, bueno, para que os ayuden en las misiones en las que podáis estar, o que, bueno, pues ante posibles oportunidades de negocio, pues que conozcáis pues alternativas que tenemos para poder implementar en determinadas casuísticas de las misiones. Y entre ellas, bueno, como os digo, está Sisteplan, que es una empresa reconocida en el mercado, muy vinculada con lo que es entornos industriales. Ellos ahora, bueno, pues explicarán todo el portfolio de servicios. Y hoy contamos, bueno, con lo que lo veis ahí, con Alfonso, con Borja y con Carlos. Y nada, lo dejo en sus manos para que os hagan esa presentación. Y nada, cualquier duda o pregunta que vaya surgiendo, pues la vais lanzando y la iremos resolviendo. Vale, sí que os invito, ya que sea esto, independientemente de que sea un webinar y que estemos hablando, pues de alguna manera sea interactivo y se puedan resolver también todas las dudas o que se planteen casuísticas que ellos os puedan resolver. Vale, entonces, nada, no sé si, bueno, entiendo que es Alfonso el primero que va a romper el hielo por parte de ellos, así que lo dejo en sus manos. Gracias, Pío. Bueno, pues buenos días a todos. Lo primero, bueno, yo soy Alfonso Ganzábal, que soy el director general de Sisteplan, y bueno, me acompañan mis compañeros Borja Arenaza y Carlos Suárez, que de hecho llevarán ellos el peso de la presentación. Entonces, bueno, como comentaba Pío, quizás algunos ya nos conozcáis, pero muy brevemente, bueno, nosotros somos una ingeniería industrial, empezamos en el año 84, o sea que ya llevamos un tiempo en esto. Funcionamos también en algunos ámbitos fuera de industria, sobre todo en lo relativo al mantenimiento, pero bueno, nuestro core de negocio fundamentalmente está en empresas industriales. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues yo resumiría que tenemos dos grandes capacidades que luego desarrollarán tanto Borja como Carlos. Por una parte, somos especialistas en consultoría industrial. Implantamos en nuestros clientes pues, modelos de transformación de negocio, bueno, hacia World Class Manufacturing o hacia entornos más avanzados relacionados con Industria 4.0, y trabajamos en esta primera capacidad
Pues yo os diría todos los ámbitos organizativos de automatización. Bueno, montamos Lean, desplegamos todas las herramientas Lean, trabajamos equipos de planta, tenemos una metodología que luego nos explicará Borja, que trabaja en 6 ejes para llevar una transformación completa de una empresa industrial, creamos equipos, etc. Entonces, aquí aplicamos, bueno, metodologías propias y, bueno, nuestra experiencia acumulada y el saber hacer moviendo equipos en las plantas industriales. Y la otra capacidad de la compañía es digital. Desarrollamos nuestros propios sistemas de información con nuestra plataforma que se llama Manufacturing Intelligence, que es una plataforma que permite la digitalización completa de plantas industriales. Aquí, ¿qué trabajamos? Bueno, por una parte todos los aspectos del desarrollo del propio producto, pero en los proyectos de implantación, pues lo que tratamos es, mediante la aplicación de la digitalización, activar también la palanca de la transformación. Entonces, en nuestros clientes, pues algunas veces trabajamos solo el área digital, algunas veces trabajo solo el área de transformación organizativa y de los métodos de fabricación y en ocasiones pues hacemos lo que llamamos la transformación completa, que es un proyecto global de transformación, tanto en las personas, en lo organizativo, en los métodos de fabricación como en lo digital. Y bueno, estamos ahora unos 150 personas en la compañía. Tenemos en España oficinas en Bilbao, Madrid, Barcelona y en Sevilla. Y en el extranjero tenemos oficinas en México y en Brasil. Estaremos ahora presentes en unos 35 a 40 países con proyectos pues, de empresas de todo tipo, desde pequeñas, medianas, a grandísimos grupos con múltiples plantas en todo el mundo. Y por mi parte, bueno, abiertos a cualquier pregunta y la idea es tratar de explicaros hoy, bueno, en qué os podemos aportar en vuestras misiones, en vuestros procesos de transformación o en las problemáticas en las que os encontréis, si es que hay áreas de colaboración. Y yo paso directamente la palabra pues, a mis compañeros para que os expliquen un poco más en detalle qué es esto de a qué nos dedicamos, ¿de acuerdo? Sí, oye, pues gracias, Alfonso. Buenos días a todos. Arranco yo con la parte. Trato un poco de profundizar una de las patas que decía Alfonso, ¿vale? Lo que voy a hacer es proyectar algunas pocas slides. El anfitrión inhabilitó la función de compartir pantallas. ¿Vamos a poder o no? ¿Cómo lo pido? ¿Alguna idea? No me deja compartir. Tendrán que pasarte el papel de moderador, entiendo, ¿no? Sí. No me deja. No sé si alguien nos puede ayudar Sí, con porque esto a mí sí, o voy de a voz mí, directamente. no, está inhabilitado, Usted es el sí. hospedador ahora. A ver qué Hola, problema. ya está, Borja. Ahí está. Venga, perfecto. Compartir. Bueno, estaréis viendo la pantalla. Vale. Entonces, bueno, la parte inicial la ha resumido Alfonso. Resumen básicamente de compañía, 2 patas, organización y tecnología, dónde estamos, oficinas, proyectos por el mundo. Bueno, un breve flash. Insistir un poco en esta pata. Nosotros tenemos 2 áreas de competencias claves muy importantes. Nosotros sabemos de digital, conocemos pues, todos los habilitadores digitales y para qué sirven. Por supuesto, tenemos soluciones propias de Manufacturing Execution System que luego veremos, Captor o Prisma para como Gemout. Sabemos de Machine Learning, de Data Analytics, de movilidad, de arquitectura IT. Todo el mundo digital tenemos mucha experiencia y es una de nuestras fortalezas, claramente. Y el otro área de competencia muy fuerte es el de operaciones, competencias en la parte de organización industrial, operaciones. Nosotros sabemos de estrategia operacional, sabemos de temas más básicos, pero también de temas de fabricación avanzada. Sabemos de excelencia operacional, o Lean Manufacturing, Six Sigma. El haber estado y el estar en todos los sectores pues nos permite entender las buenas prácticas que se aplican en unos sectores y quizá en otros menos y ser capaz de trasladarlas y aplicar esas buenas prácticas de una manera ágil. Sabemos también de tecnología, no solo de temas de organización, sino también de, pues eso, de la propia tecnología de fabricación, ¿no? De sistemas de inspección o de cómo automatizar con cobots o sin cobots o con AGVs. Todo con un enfoque muy orientado a necesidades reales, no, donde el driver no es la tecnología en sí, sino que es la necesidad real de negocio, la orientación a resultados y con un enfoque muy real, muy práctico, ¿no? De decir, desde el punto de partida, desde la situación real, cómo aplicarlo de una manera, pues eso, con enfoque muy práctico, terrenal, para que produzca resultados. Y ya os podéis imaginar pues, que todo eso tiene que ver con, pues, desde abarcar actuaciones en la parte de diseño, de industrialización, producción, mantenimiento, calidad, logística, organización, pues todo lo que viene ahí, ¿no? Entonces, pues como ya decía Alfonso, nosotros hacemos proyectos que actúan en este área de competencia o que actúan en el área de competencia digital o
que actúan de manera integrada en las dos áreas, ¿vale? Y cada vez más, siempre lo hemos hecho, pero cada vez más con todo esto de fabricación avanzada o 4.0, pues los proyectos integrados pues cada vez son más frecuentes, más habituales, pues porque no solo es la tecnología como tal, sino la aplicación, el para qué y cómo esto me va a ayudar a transformar mi día a día, mis rutinas, mis operaciones, mis resultados, ¿no? Y por supuesto la pata un poco transversal de competencias en personas y conocimiento, ¿no? En cómo conseguir una transformación real del cambio en la empresa. Por entender un poco nuestro modelo de aproximación, nosotros no solo sabemos de tecnología o de la pata digital que sí, por insistir un poco, sino que en las transformaciones buscamos ese enfoque integral de aspectos organizativos, personas, tecnologías y digital. ¿Por qué? Porque entendemos que en las fases iniciales de madurez, de transformación de una compañía, al hacer cositas relativamente sueltas, aisladas, pues se consiguen resultados, pero cuando ya tengo un nivel de madurez suficiente, avanzado, tengo que verlo de una manera integral, ¿no? Y ya no vale con tocar piezas aisladas del puzzle, sino que tengo que actuar de una manera integral. Nosotros buscamos una solución integral industrial en la que actuemos sobre estas 6 palancas, ¿no? Lo que buscamos es plantas, fábricas ágiles para fabricar en entornos de series cortas, ¿no? Cada vez con ciclos de vida más cortos, lotes más pequeños, de un entorno de alta flexibilidad, ¿no? Personalización, de respuesta al mercado. Buscamos fábricas robustas, ¿no? Robustas en términos de trabajar con la mínima variabilidad, ser capaz de trabajar, y esto lo podemos ver en términos de calidad, robustez de proceso y calidad viene a la primera, o en términos de fiabilidad, ¿no? De mantenimiento de los activos, ¿no? Buscamos también fábricas donde los elementos no están aislados. Tenemos que empezar a ver que los elementos, ya no tengo máquinas aisladas, elementos, la logística por un lado, sino que cada vez todo está más integrado, más sincronizado entre sí. Entonces, ¿cómo buscar ese desarrollo integrado de mi cadena de valor y toda la solución de intralogística, ¿no? Buscamos también potenciar la pata de inteligencia. Si queremos realmente destacar, necesitamos ser capaces de tener un conocimiento mucho más profundo de nuestro core business, de nuestros procesos clave, ¿no? Entonces, cómo generar un conocimiento de esos procesos clave es importante para con eso ser capaz de industrializar más rápido, mejor, con mejores eficiencias, etc. Sin olvidar la pata de las personas, la fábrica humana. Es decir, qué nuevas capacidades, qué nuevos roles, qué nuevas competencias necesito yo desarrollar en este nuevo escenario y, por supuesto, trabajando en la fábrica digital. La fábrica avanzada, pues por supuesto, tenemos que estar hablando de una fábrica sin papeles, con información en tiempo real para una gestión proactiva, dinámica, etc. Entonces, por aterrizarlo un poquito más y tratar un poco de poner cara a qué tipo de proyectos o soluciones hacemos, concretándolo un poquito más, hacemos desde la parte inicial de un diagnóstico o transformación completa, un plan industrial en el cual existe una necesidad de conseguir un objetivo y entonces nosotros identificamos qué es lo que hay que hacer y definimos ese roadmap de transformación e incluso lo implantamos, un proyecto de implantación integral completo y esto pues es un ejemplo, nosotros trabajábamos pues, con una empresa del País Vasco que hacía pues un tipo de servicios similares a los vuestros y lo que ellos eran muy buenos era transformando la organización a nivel de roles, competencias, la organización interna de los equipos y también eran muy buenos en la parte de mercado, ser capaz de generar mercado, ¿no? Entonces entraban las empresas, generaban ese nuevo mercado y contaban con nosotros para desarrollar la parte industrial. Para una vez que habían desarrollado ese mercado o en paralelo con la generación de ese nuevo mercado, ser capaz de activar la palanca industrial para dar respuesta a esa nueva necesidad, ¿no? En algunos casos pues tenía que ver con que ellos necesitaban incrementar la capacidad de la planta para dar servicio a esa nueva demanda. Vale, pues nosotros ayudábamos a mejorar la productividad e incrementar la capacidad. O en otros casos tenía que ver con reducir los plazos, los lead times de fabricación para en lugar de tardar 4 semanas ser capaz de fabricarlo en 2 semanas y con ese objetivo entrar en nichos de mercado internacionales para poder posicionar los productos a tiempo y por tanto captar esa nueva cuota de mercado, ¿no? Entonces nosotros ayudamos a transformar las operaciones para ser mucho más flexibles y trabajar en mucho menos tiempo, ¿no? Con menos lead time de proceso. En otros casos tenía que ver con reducir el coste de transformación, ¿no? Si soy capaz de reducir costes unitarios, entonces podré entrar en estos nichos de mercado, ¿no? Entonces, de alguna manera, éramos el socio de transformación de la parte industrial para ese know-how que ellos no tenían, ser capaz de complementarlo y hacer soluciones conjuntas, ¿no? Este es un enfoque, el enfoque integral de transformación más completa, desde definir diagnóstico, plan de transformación, roadmap, hasta ser capaz de llevarlo a cabo, ¿no? Y en otros casos las implantaciones son concretas, ¿no? Específicas. Oye, tengo una necesidad concreta, ¿cómo llevarla a cabo? Y para eso, por entenderlo un poquito mejor, pues pintábamos un poquito este mapa de soluciones, ¿no? En el cual, de manera esquemática,
pues están algunas de las servicios un poco más frecuentes que trabajamos, ¿no? En cada una de estas patas, ¿no? En la pata de agilidad, por ejemplo, esto es un habitual, ¿no? Un clásico cada vez más, ¿no? Cada vez más las largas tiradas dejan de existir y estamos en un entorno de series cada vez más cortas, entornos de mayor flexibilidad, productos más personalizados. Entonces, pues las empresas en algunos casos cuentan con nosotros para ser capaz de transformar su día a día, sus operaciones en unas operaciones mucho más ágiles, en entornos más flexibles, ¿no? Con series cortas. Objetivo de conseguir, a la vez que incremento mi flexibilidad, sin penalizar la productividad, reduciendo los inventarios y maximizando el nivel de servicio. Ser capaz de compatibilizar estas 4 patas de manera simultánea, no sacrificar una a costa de la otra. Ahí se ven temas de distribución en planta, ¿no? Proyectos que tienen que ver con ampliaciones o reorganizaciones de plantas productivas o incluso de nuevas plantas, ¿no? Ser capaz de diseñar, definir e implantar una nueva planta industrial, ¿no? No solo los flujos, las máquinas, las ubicaciones, sino el nuevo modelo productivo. Otra parte que viene aquí tiene que ver con la parte de automatización de flexible. También trabajamos la parte de automatización, ¿no? Definir soluciones de automatización. Nosotros, si vemos oportunidades de automatizar para mejorar productividad o flexibilidad, pues lo identificamos y somos capaces de llevarlo a cabo, ¿no? Definir de manera conceptual esa solución de automatización. En la parte del InDesign, pues tiene que ver con la flexibilidad, ¿no? Una de las claves en las empresas que trabajan con productos propios es ser capaz de reducir sus plazos de desarrollo, para ser capaz de que les cueste menos hacerlo, pero también para colocar el producto antes, ¿no? En el mercado, ¿no? Y entonces trabajar en esa parte de reducir los tiempos de desarrollo es fundamental. Y nosotros lo hacemos pues, aplicando temas del InDesign y otras metodologías. En la pata de robustez lo que trabajamos es pues, la robustez, lo que decíamos antes, ¿no? Ser capaz de trabajar con la mínima variabilidad. Lo podemos ver en términos de cuando una empresa tiene necesidad de reducir, por ejemplo, su tasa de efectivo o tiene necesidad de aumentar la fiabilidad de sus activos, ¿no? Por simplificarlo. Pues trabajamos temas de básicos de calidad, de integración de la calidad en proceso, proyectos de Six Sigma, diseños de experimentos, etcétera. Metodologías propias como Tecnoimant para transformación del mantenimiento. Bueno, esto es uno muy habitual, ¿no? Que tiene que ver con, fundamentalmente, es cómo transformar el mantenimiento para conseguir una mayor fiabilidad de mis activos a la vez que un menor coste de mantenimiento, ¿no? O proyectos de industrialización de producto y proceso, ¿no? Cómo ser capaz de reducir los plazos y los costes de industrialización de un nuevo producto o de un nuevo proceso. En la pata de supply chain, pues desde cuestionar todo el footprint industrial hasta, pues bueno, modelos de planificación que tienen que ver con la parte de planificación, pues cómo planifico el largo, cómo programo el corto y cómo secuencio las operaciones en fábrica, las lanzo, cómo gestiono el en curso, el avance de los materiales, el WIP y cómo con ello consigo un mejor servicio a mi cliente con menos plazos de fabricación, incrementando la productividad, ¿no? Todo de manera complementaria. O temas, pues ya veis aquí, ¿no? De optimización intralogística, ¿no? Cómo optimizar toda mi logística interna o toda la gestión de almacenes o definición de nuevos almacenes o incluso planteando temas de logística 4.0, ¿no? Cómo todo esto lo puedo llevar a un siguiente nivel donde ya pues toda la gestión de consumos, de trazabilidad se lleva en automático, donde me planteo soluciones de automatización flexible mediante AGVs o etcétera o 1000 cosas, ¿no? En la pata de fábrica inteligente, pues desde implantar los básicos del Lean, cimientos de Lean, de estándares o de TPM, hasta ser capaz de redefinir modelos de costes para tener información y gestionar los costes en tiempo real de una manera que nos permita tener información objetiva para una analítica de costes orientada a esa para facilitar la toma de decisiones, temas de cuadro de mando, data analytics o incluso modelizar, simular un proceso, ¿no? Como decíamos antes, la parte de fábrica inteligente lo que busca es que yo tenga un conocimiento de mi core business, de mis procesos, que me permita tener mayor conocimiento que la competencia, ¿no? Y con ello industrializar mejor, más rápido y para eso pues tenemos herramientas que nos permiten modelizar el comportamiento de esos procesos para comprenderlos mejor y con ello tomar mejores decisiones y optimizarlos, ¿no? En la pata de fábrica humana, pues desde modelos organizativos, desde redefinir un modelo de organización a nivel de roles, funciones, jerarquías, transformar una función, la función logística o la de mantenimiento o global de planta o definir cuál es la organización adecuada para una nueva planta industrial que estemos montando, hasta montar modelos de mejora continua, sistemas de gestión de mejora continua o modelos de excelencia operacional o modelos Lean Six Sigma. También hacemos proyectos que lo que hacemos es cuestionar los modelos de retribución, tanto fija como variable. Es decir, yo tengo una organización,
por qué este perfil debe cobrar más o menos que este otro. Entonces, definir modelos racionalizados para una retribución objetiva e incluso de incentivos, ¿no? Modelos de incentivos, ¿no? Y temas de organización 4.0, pues que tienen que ver con nuevos perfiles que aparecen en la organización, cómo transformar una organización tradicional en una organización pues, que quiere trabajar y desarrollar y posicionarse en la pata más 4.0, fabricación avanzada, ¿no? No me meto en la pata digital, como veis aquí, Captor, Prisma, ProMine y Tracker, que luego Carlos profundizará en ella, que son todas nuestras soluciones, lo que decía Alfonso llamaba Manufacturing Intelligence. Pero sí entro en estas soluciones, estas píldoras aquí, estas patas un poco más transversales, ¿no? Que tienen que ver con, digamos, con el plano más avanzado, más 4.0. Pues veis cosas como roadmap de fabricación avanzada. ¿Esto qué es? Esto es un servicio que tiene que ver con las empresas que aspiran a desarrollar esa parte más avanzada, de fabricación avanzada o industria 4.0. Un cliente que nos dice, oye, ¿qué es esto del fábrica 4.0 y cómo me puede aportar, ¿no? O ya sé lo que es, pero no tengo claro muy bien cómo definir ese roadmap de transformación, qué realmente tiene sentido en mi fábrica, cómo me aporta, cómo me orienta resultados. Pues nosotros ayudamos a definir ese roadmap, a realizar la auditoría inicial y a definir ese plan de transformación a varios años vistas que englobe temas desde organizativos, tecnológicos, digitales, etcétera, ¿no? Siempre orientado a resultados y siempre con un enfoque muy práctico, ¿no? Que nos permita conseguir resultados desde ya. Hablar de 4.0, hablar de fabricación avanzada no significa siempre solamente inversión y largo plazo, sino que también en esta transformación nosotros nos preocupamos mucho de que haya resultados en el corto plazo. Y sobre todo cuando hacemos este trabajo de... Cuando hacemos cualquier cosa de fabricación avanzada o 4.0, siempre miramos el 2 y 3.0. Es decir, todas las empresas que aspiran al 4 siempre tienen deberes o gaps de temas más convencionales y la clave también es identificarlos, ¿no? Hacemos en ese recorrido, en ese barrido, no miramos solo los temas más avanzados, sino los gaps tradicionales para ser capaz de plasmar un plan único, integrado, que tiene en cuenta las dos cosas, ¿no? Tiene en cuenta acciones más avanzadas, pero que tienen sentido y me aportan resultado y debo explorar, pero tiene en cuenta también acciones más convencionales que son gaps, que son deberes que tengo y que son importantes para construir temas más avanzados o que me generan resultados más a corto con menos esfuerzo y por tanto me generan esos quick wins y me generan ese flujo de caja positivo para financiar inversiones que pueda necesitar en ese plan a varios años de fabricación avanzada. Bueno, y veis temas ahí pues, relacionados también con temas de célula 4.0 o inteligencia de procesos, dominio del proceso, calidad 4.0, cero defectos, mantenimiento 4.0. Son soluciones específicas, soluciones específicas nuestras que hemos orientado a conseguir precisamente eso, ¿no? A cómo conseguir cero defectos, a cómo conseguir un proceso, un dominio de mi proceso muy avanzado, o qué es calidad 4.0, cómo se implanta esto en varias etapas, o lo mismo con mantenimiento, ¿no? ¿Qué es mantenimiento 4.0? ¿Cómo me puede ayudar a mí? ¿Cómo transforma mi gestión tradicional en una gestión pues, más avanzada, más 4.0, ¿no? Siempre pues, aplicando la parte más avanzada, ¿no? De todo esto y siempre mirando el 3.0, como decía antes, ¿no? ¿Qué más cosas? Importante, ¿no? Siempre las soluciones adaptadas al nivel de madurez. Nosotros trabajamos con todos los tamaños. Trabajamos con empresas pequeñas, con empresas medianas y con empresas muy grandes. Y también con empresas de diferente nivel de madurez. Con empresas que están en un estadio muy básico de la transformación, donde lo que necesitan son los básicos, pero que siguen siendo muy potentes y muy rentables. Empresas que tienen un nivel muy majo, que ya llevan años haciendo muchas cosas y tienen un nivel y lo que necesitan es cuestionarse pues temas ya con cierta madurez, hasta empresas que lo que buscan es ser los top performers, ¿no? que buscan diferenciarse y hacer temas pues, más avanzados o lo más 4.0, ¿no? Y en el caso de grandes grupos, pues lo que suele ocurrir es que no están en un solo sitio, sino que grandes grupos con varias plantas pues tienen plantas en diferentes estadios, ¿no? de la transformación. Con lo cual trabajamos en todos los niveles y lo que aspiramos es a ir llevándoles cada vez a un estadio superior. Y bueno, y como decía Alfonso, pues eso, trabajamos con todos los sectores y eso lo que nos da pues es, primero, conocimiento de cada sector que tiene sus particularidades, pues no es lo mismo el mundo farma que el mundo de la transformación metálica. Y para el cliente conocer esas particularidades es importante y para tener éxito, dónde se actúa y para qué, pero también porque nos permite pues extrapolar buenas prácticas, ¿no? Entender qué buenas prácticas están aplicando en otros sectores y cómo replicarlas
e integrarlas en la metodología y ser capaz de exportarlas a otros sectores de una manera ágil y rápida, ¿no? Entonces yo, si os parece, me quedaría por aquí a nivel un poco de titular de lo que es la parte más de organización, consultoría de operaciones, esta parte de transformación más integral. Y si queréis me abro un poco a preguntas, y si tenéis preguntas, pues antes de pasar a la parte de Manufacturing Intelligence, la resolvemos ahora, si os parece. Si no hay preguntas, avanzamos, ¿eh? Yo lo decía porque luego sé que voy a tener que salir Oye, a ver quién un poquito se- antes y por Ahí. eso al final del todo no podré responder las preguntas. A ver si alguien se anima a través del chat y que nos lance alguna pregunta. Sí, tenemos aquí una pregunta de Javier Soriano, si hacéis proyectos llave en mano. Hacemos proyecto llave en mano. A ver, depende del proyecto. Si nos referimos, por ejemplo, a una nueva planta industrial, pues no. ¿Vale? Eso lo hicimos hace 20 años, pero dejamos de hacerlo, por ejemplo. Pero hay otros proyectos que sí, en la parte de implantación, cuando implantamos temas concretos, orientados a resultados, pues ahí sí que nos comprometemos con cierto variable. Entonces hay una orientación a resultados, una parte fija y una parte variable, con lo cual, pues en cierto modo es un llave en mano en cuanto a que somos capaces de aportar, digamos, la solución completa y orientada a resultados, ¿no? Entonces, bueno, depende de lo concreto, ¿no? Hay proyectos luego, si pienso también en un proyecto de transformación 4.0 global, donde salen un plan a 4 o 5 años vista, o me da igual, o más corto, ¿no? Pero al final con un montón de acciones que trabajan en el plano organizativo, automatización, etcétera, etcétera, en muchos ámbitos, digital, nosotros somos capaces de proveer de mucho, de apoyar en gran parte la implantación y proveer gran parte de esas herramientas, pero no todas, ¿no? Si hay que automatizar la logística mediante AGVs, por poner un ejemplo, nosotros lo identificamos, definimos la solución conceptual, las especificaciones y coordinamos un poco la implantación, pero al final no somos un proveedor de AGV. El proveedor de la maquinaria del equipo, pues al final lo provee el propio proveedor, ¿no? Y nosotros no entramos en asumir ese riesgo, ¿no? Sí, aquí matiza Javier que por qué dejasteis de hacerlos. Bueno, dejamos de hacer los proyectos de nueva planta, no otros proyectos. Los proyectos de nueva planta, pues porque al final tenía que ver con temas de obra civil, con temas de garantías, bueno, al final no estaba en nuestro core business meternos en toda esa parte. Nosotros aportamos un conocimiento diferencial, un enfoque más tecnológico, más de organización, de prácticas avanzadas. Entonces, todo lo que tenía que ver con construir un edificio, pues entendíamos que era que era un commodity que no nos aportaba. Un negocio que en su día ampliamos un poco precisamente por dar ese enfoque de llave en mano, pero yo creo que no, que nos equivocamos, nos dimos cuenta a tiempo y echamos para atrás y ya está. Vale. Claro, Javier transmite las gracias. Bueno, no sé si queda por ahí alguien más que quiera preguntar algo. Si no, avanzamos un poquito más. Ok, oye, Vale. pues le cedo la palabra a Carlos. Perfecto, gracias Borja. Gracias. Gracias, Borja. Bueno, pues os voy a compartir mi pantalla. A ver. No puedo, me tenéis que habilitar. Un segundo, Carlos, que te habilitan Vale. ahora ya para que puedas. Está cambiando el hospedador ahora. Carlos, a ver si ahora puedes. Todavía no, me sigue dando. Vamos a ver. Segundo, porque creo que
sigo teniendo inhabilitado, ¿eh? Te sigue sin dejar. Sí, me dice el mismo mensaje, el anfitrión inhabilitado. Ahora, Vale, vale, sí. ahora sí, ahora me dice que sí, ahora me dice que sí. Vale, ¿estáis viendo la presentación? Sí, ahora sí, sí. Vale, bueno, pues como antes ha introducido Borja, una parte importante de nuestra compañía está orientada a soluciones que nosotros englobamos en una suite que ya le hemos puesto el nombre de Manufacturing Intelligence 4.0 y básicamente son cuatro entornos de trabajo, cuatro desarrollos, cuatro aplicaciones, ¿vale? Que se llaman así. Veis aquí Captor, que es nuestra solución MES, Prisma, que es nuestra solución de gestión de mantenimiento, ProMind, que es nuestra solución de tipo Machine Learning, básicamente, y de monitorización, y una solución de gestión de la mejora continua y de todo el ciclo de propuestas de evolución que llamamos eTracker. Entonces, bueno, yo he preparado aquí una serie de slides donde lo que me interesa no es profundizar en el detalle de cada una de ellas, sino que conozcáis un poco las funcionalidades que cubren, ¿no? Más que verlas aquí, que están puestas todas aquí, ¿no? Digamos. Entonces, como concepto, empiezo con Captor. Captor es una aplicación MES. En el argot, pues MES, como tenemos 1000 siglas, me gusta ponerlo simplemente porque igual habrá mucha gente que lo conozca, ¿no? Manufacturing Execution System, ¿no? El objetivo de Captor es gestionar toda la actividad productiva en una planta, desde que se empieza a fabricar hasta que se termina de fabricar. Captor no se mete en lo anterior a la fabricación ni en lo posterior. Vale. Entonces, básicamente, estos son los puntos que cubre la aplicación y yo estoy, pues bueno, pues he querido ilustrarlo pues con una serie de pantallas, ¿no? Vale, entonces lo primero que diría es dónde se sitúa Captor en los sistemas de gestión de una compañía. Yo creo que esto es importante porque en muchas empresas los sistemas MES a veces son canibalizados. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los niveles que define la ISA 95 de gestión en una compañía, desde los sensores que tenemos a nivel de interior de máquina, PLCs y el tema de SCADA, si es que existe, y arriba del todo tenemos el RP. El MES se sitúa normalmente entre la parte de planta y la parte de RP, pero muchas veces, pues si no se mira bien en el mercado, pues nos encontramos con gente que le amplían un poquito el RP por abajo y creen que tienen un MES, o al revés, le hacen una serie de informes de salida de información en el SCADA y creen que tienen un MES, y eso no es así. Realmente un MES es una aplicación que tiene su espacio propio en la compañía, digamos, y ese es el hueco que le corresponde, como le corresponde al RP o le corresponde a otros elementos. Simplemente situar el MES en su sitio. ¿Vale? Entonces, ¿para qué es un MES? Bueno, pues fundamentalmente para ser capaz de tomar decisiones basada en información real, información que obtenemos en tiempo real. Entonces nosotros hablamos de lo que es el modelo de gestión de una planta con Captor, que se basa en estos puntos que vemos aquí, ¿no? Pues fábrica visual, veremos un ejemplo, ejemplos de dashboard, de indicadores en tiempo real, de eventos para mejora y para toma de decisiones directamente en planta, y también información para tomar decisiones a más alto nivel basada en criterios Lean de reducción de pérdida, de reducción de desperdicio, de reducción de tiempo improductivo, etcétera. Y con herramientas orientadas a la gestión por excepción. Es decir, gestión por excepción, hablamos sobre todo de herramientas que me ayudan a enterarme de cosas que suceden en planta sin necesidad de mirar el software. El software me llama cuando ocurre algo. ¿Vale? Ese es un poquito el entorno en el que nos movemos en Captor. Bueno, hay una serie de indicadores muy vinculados a la gestión de una compañía en el entorno industrial. Aquí aparecen algunos de ellos. Los más conocidos pues, son el OE, son el lead time, dependiendo de los procesos. Pero bueno, luego hay otro tema pues, que se hablan de productividades, del WIP, etcétera. Digamos que la mayoría de estos indicadores pues, los podemos obtener directamente de Captor, directa o indirectamente.
Algunos están muy involucrados en Captor, como puede ser el OE, temas de disponibilidad, de tasas de calidad, que lo contemplan dentro del OE. ¿Vale? Decir que Captor es una aplicación modular. Aquí veis un poco todos los módulos que tiene. Y básicamente hablamos de los módulos que veis en color verde, serían los módulos vinculados a la gestión de lo que ocurre en el proceso productivo. Aquí podemos definir pues, todo el tema de conexión de dispositivos, de señales digitales, que es la parte de hardware o la parte de conexión con máquinas, y la parte de diálogo con operarios. Y luego tenemos la parte de Visual Factory. Aquí podemos definir los indicadores de manera libre, las fórmulas de cálculo, todo el tracking de planta y toda la salida de información. Y luego tenemos una serie de módulos que están vinculados a otros procesos colaterales de producción que pueden tener o no necesidad en un proyecto de implantación de Captor, como puede ser la gestión de calidad, ¿vale? Gestión de calidad en el proceso, integración con mantenimiento, u otros módulos, como vemos aquí, que aparecen temas de trazabilidad, de almacenes intermedios, programación en planta, etcétera, ¿vale? No voy a entrar en el detalle de todos ellos porque sería muy largo. Sí que me gustaría ilustrar, pues, con unas cuantas slides, pues un poco a qué se refieren este tipo de funcionalidades, ¿no? Entonces, el entorno en el que se mueve Captor en una planta es, como decía antes, todo lo que tiene que ver con la gestión de la producción, conocimiento de qué estamos fabricando, cuándo hemos fabricado, gestión en tiempo real, es decir, me voy a cualquier terminal de la planta, hago una pequeña reunión rápida y veo cómo van los indicadores del turno, qué pérdidas estamos teniendo, dónde estamos teniendo problemas, etcétera, y tomamos decisiones rápidas para reconducir la situación. Es muy habitual encontrarnos en plantas donde la información sale del ERP y la obtenemos pues al día siguiente o incluso a la semana siguiente de la producción. Claro, si yo hoy me reúno, saco la información del ERP y veo dónde he tenido problemas la semana pasada, pues igual ya no tengo ninguna capacidad de maniobra para resolver esos problemas. Sí, me he enterado de que el martes pasado o el jueves pasado pues hubo problemas en una línea, pero igual ya no puedo hacer nada. Mientras que de esta manera puedo hacer esa gestión y esa toma de decisiones en tiempo real, con datos al momento, con indicadores actuales y con datos fiables. ¿Por qué? Porque tenemos los datos obtenidos directamente de la conexión a máquina y no dependen de la introducción de una persona. ¿De acuerdo? Esos son elementos clave. Y luego, bueno, pues como os decía antes, pues trazabilidad, calidad y este tipo de funcionalidades que también las tengo vinculadas. Veis que hay una conexión con el ERP porque normalmente Captor habitualmente está vinculado a un ERP que le envía los planes de fabricación y Captor le devuelve los datos de producción real, cantidades producidas, rechazadas, consumos, etcétera, etcétera. Este es un poco el escenario donde se mueve Captor. Entonces, ejemplos de funcionamiento con Captor, y lo que buscamos es una gestión de la planta visual, en tiempo real y con toma de decisiones basadas, como decía antes, en datos fiables. Tenemos ejemplos de compañías donde utilizan Captor para visualizar cuál es la situación y para hacer reuniones directamente con los indicadores. Aquí veis abajo, por ejemplo, una televisión con los indicadores de la planta, la situación y bueno, pues una reunión para seguimiento y toma de decisiones. Vale. Aquí veis otro tipo de ejemplos. Estos son láminas, lo que llamamos láminas de monitorización, donde mostramos bien una línea. Esto que veis aquí es una línea de fabricación, o bien una planta entera, donde vemos la situación de los diferentes puestos, si están parados, si están en marcha, el avance de obra, en curso, etcétera. Es decir, yo puedo ver cuál es la situación de toda mi planta, de todos los puestos de trabajo respecto a la producción, directamente dentro de la aplicación, desde donde corresponda, desde cualquier terminal. ¿Vale? Ejemplo de monitorización de indicadores. Hay muchos, pero bueno, aquí hay un par de ejemplos. De nuevo, una lámina donde veo las diferentes situaciones de los indicadores en las líneas o en los equipos de instalación o de operación en planta. Y también un portal específico, de manera que cuando alguien entra a la aplicación, pues ya tiene un cuadro de mando construido con los diferentes indicadores que necesita gestionar. ¿Vale? Pues, por ejemplo, un director de producción o un director de operaciones de una planta, pues nada más entrar a la aplicación tiene su portal donde tiene las media docena o 8 o 10 como máximo indicadores o seguimientos que le interesa hacer para saber cómo
cómo va. ¿Vale? También es posible, aquí, no sé si quería que vierais aquí el vídeo. Bueno, una de las últimas herramientas que hemos incorporado a Captor es la posibilidad de representar la planta no solamente en 2D, como son los ejemplos anteriores, sino que veis en 3D la representación de los procesos productivos y los indicadores vinculados a ellos. ¿Veis? La ocupación del almacén intermedio, los indicadores, veis que los indicadores, el OEE y la producción va todo en tiempo real, se está actualizando. O sea, es una manera de ver mi fábrica de manera completa, orientada a la gestión, pero como si fueran pues dibujos animados, ¿no? De una manera muy gráfica. ¿Vale? Vale, bueno, otros tipos de información donde lo que veo es a toro pasado, pues veo periodos de tiempo y puedo saber todo lo que ha ocurrido. Pues lo que ha ocurrido en una instalación, los controles de calidad, también puedo introducir otro tipo de información como son variables analógicas, etcétera. ¿Vale? Y otras funcionalidades como puede ser la planificación de los procesos en la planta o la replanificación, si es que ha habido una planificación en el ERP, que es muy habitual, ¿vale? La redistribución de trabajos en planta y en el tiempo, acceso a documentación directamente desde los terminales de planta, es decir, quitar el papel en planta, cero papeles, es decir, toda la información que necesita el personal de producción lo tiene directamente en pantalla digitalizado, controles de calidad directamente en el puesto de fabricación, SPC, estadísticas en torno a esa información que estamos registrando, con tendencias, campanas de Gauss, los CPKs, un montón de estadísticas que nos ayudan un poco a analizar la función de calidad. Y trazabilidad, ¿no? Trazabilidad es otro de los elementos que más, sobre todo en determinados sectores, ¿no? Como automoción o alimentación, pues es muy estricta, ¿no? Entonces aquí podemos ver toda la trazabilidad de un producto con todos los semi-elaborados que hay por medio, las materias primas que he incorporado, el lote de cada cosa. Bueno, yo puedo acceder, tengo una trazabilidad completa de todo el proceso productivo, tanto de la parte de proceso, personas y recursos que han intervenido, como la parte de materiales, es decir, lotes de materia prima, lotes de semi-elaborados que he ido tratando a lo largo de mi proceso productivo y al mayor detalle, como veis. Vale. Hasta aquí un poco el resumen de lo que es Captor y cuál es su orientación funcional y de gestión dentro de una planta. Repito, todo esto en tiempo real y con datos registrados directamente de máquina en todo lo posible, con lo cual pues aseguramos fiabilidad de la información. Prisma es otra de las aplicaciones que más tiempo lleva con nosotros, una aplicación que lleva más de 35 años en el mercado, y Prisma es una aplicación de gestión de mantenimiento, de todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de los activos, productivos o auxiliares, porque dentro del departamento de mantenimiento también entran todo lo que tiene que ver elementos auxiliares de planta. Entonces, bueno, pues ¿cuál es el objetivo de esta aplicación? El objetivo de esta aplicación es conocer la distribución de las actividades y los motivos de las mismas para ayudarnos a cambiar el modelo. Cambiar el modelo normalmente implica pasar de una situación tradicionalmente reactiva, donde gran cantidad de las actividades son correctivas, ¿vale? Hay algo de preventivo y poca actividad preventiva y de mejoras, y evolucionar a una situación más proactiva, es decir, dominar más las instalaciones de manera que reduzcamos en la medida de lo posible el correctivo y aumentemos el preventivo, las mejoras y el predictivo. ¿Por qué? Porque lo que tendremos es una reducción de coste como consecuencia de la reducción de paradas y de consumos de repuestos y de mano de obra, y además también tendremos mayor disponibilidad y fiabilidad. Nos ayuda a aumentar la fiabilidad de los equipos. Si los equipos fallan menos y hacemos más mejoras y revisiones, estarán en mejor estado de salud y por lo tanto fabricarán mejor. Vale. Igualmente, Prisma es una aplicación que cubre multitud de funcionalidades dentro de lo que es el ámbito de mantenimiento. Aquí tenemos pues, el grupo inicial que llamamos mantenimiento avanzado, donde tenemos pues, las actividades y gestión tradicional en cuanto a correctivos, preventivos, mejoras, instalaciones y todo un histórico de órdenes de trabajo y de costes. Aquí también hay temas de seguridad laboral, etcétera.
Y luego tenemos una serie de módulos más avanzados que, en función de las necesidades del departamento de mantenimiento, pues podemos tener portales de avisos para que los solicitantes nos comuniquen incidencias, gestión de repuestos, gestión de compras, movilidad. Aquí hay multitud de funcionalidades, ¿vale? Algunas de ellas, pues os las ilustro a continuación, para ello. Entonces, tenemos una visión global de la planta donde yo puedo ver toda la estructura de la misma y bajar hasta el nivel que nos interese. Normalmente, mantenimiento suele bajar a más nivel que lo que nos solemos encontrar en un RP, ¿no? Un RP suele bajar a un nivel de gastos, pues, de instalación o de línea, y en mantenimiento necesitamos bajar más, necesitamos bajar a la máquina, a la llenadora, al cuadro, a la bomba. ¿Por qué? Porque ese es el elemento sobre el cual hacemos las órdenes de trabajo de avería o las órdenes de trabajo de preventivo. El preventivo se lo hacemos a la bomba o se lo hacemos a la llenadora. Puede que también hagamos un preventivo a la línea, pero normalmente van a máquina, ¿vale? Entonces bajamos a ese nivel de detalle. Además, la aplicación tenemos toda una batería de salidas de información que nos permite, pues, dominar un poco todo el conocimiento sobre dichas instalaciones, ¿no? No solamente, pues, dónde ha estado la máquina, el preventivo y su cumplimiento, todo el histórico de órdenes, sino que podemos llevar también proyectos, inversiones, mejoras, todas las compras. En definitiva, veis que hay multitud de salidas de información, para conocer de primera mano todo lo que le sucede al equipo y los costes implicados, ¿no? Esto solamente a título de mención. Tenemos involucrado aquí todo el tema de seguridad, porque el mantenimiento es importante. Entonces, todo el tema de permisos, autorizaciones, EPIs, acciones previas a la intervención y competencias necesarias para intervenir está contemplado en la aplicación. Incluso podemos obligar a que los técnicos de mantenimiento lo lean antes de cualquier intervención, ¿vale? Mantenimiento preventivo, que se puede planificar en base a calendario, en base a medidores, análisis de la carga de trabajo y capacidad finita, es decir, evaluación de cuál es la capacidad real de la compañía en función del departamento de realizar el preventivo. Si tengo gente suficiente, si tengo repuestos o no, el sistema me ayuda a evaluar cuál es la capacidad para realizar estas actividades preventivas. Gestión de contratas, y niveles de servicio. Es decir, si tengo externalizado, pues qué nivel de servicio me están dando las contratas, qué tiempos de respuesta me dan, etcétera, aparte de costes, evidentemente. Una serie de herramientas, como veis, para capacitarnos a la hora de planificar las órdenes o replanificarlas. Entonces, un ejemplo de típica reunión entre producción y mantenimiento para planificar los trabajos de mantenimiento que implican parada de máquina. Es decir, ¿cuándo podemos parar la máquina para realizar el preventivo o para realizar intervenciones de mantenimiento que están previstas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues aquí se planifica sobre el calendario, ¿no? De una manera ágil. Vale, y luego he puesto aquí algunos informes. Bueno, esto en realidad es un informe que tiene varias pantallas para ilustrar un poco la salida de información, pero en Prisma hay centenares de informes diferentes, ¿no? Estos son informes alrededor de costes y de mano de obra, es decir, recursos empleados, recursos humanos empleados en el mantenimiento y costes de los mismos. Veis aquí que aparecen los ABCs de una manera muy ágil, es decir, cuáles son los equipos o las instalaciones o las líneas que más coste, de mayor a menor, que mayor tiempo. Análisis de políticas de mantenimiento, como decía antes, para evolucionar el modelo, correctivo, preventivo, mejoras, modificaciones, cómo está evolucionando a lo largo del tiempo estas políticas de mantenimiento en la planta. Indisponibilidad, tiempos de parada de equipos por averías de mantenimiento, cumplimientos de preventivo, típica cuestión relacionada, pues, con auditorías externas o internas, ¿no? Es decir, preventivo que tengo establecido, ¿cuánto hago? ¿Cuánto puedo hacer? Tiempos de respuesta, nivel de servicio. Y bueno, como en el resto de aplicaciones, también en Capton y demás, pues tenemos un BI, un Business Intelligence creado con una serie de cuadros de mando muy prolíficos, con una gran cantidad de información que nos permite analizar todos los datos, tanto de Capton o en Prisma, con profusión de puntos de vista y de aspectos económicos, técnicos, de cumplimiento, etcétera. Este sería un poco el resumen de lo que es Prisma. En cuanto a salida de información, que sepáis que existen aplicaciones de movilidad, cada vez más, pues los técnicos de mantenimiento, en vez de tener que utilizar
bien tablets o PCs tradicionales, pues pueden utilizar teléfonos para gestionar todos los trabajos que tienen pendientes, reportarlos, etcétera. Y tenemos también unas salidas de información, como veis aquí, ejemplos de cuadros de mando o visualización de indicadores en planta de mantenimiento. Es decir, es fácil el crearse unas láminas de monitorización orientadas a los indicadores de mantenimiento, donde tengo averías pendientes, donde tengo un presupuesto de parada pues superado a un umbral, etcétera. Cuando hablamos de estos tipos de cuadros de mando, tanto en Captol como en Prisma, hablamos de cuadros de mando que son creables por el usuario, no que SystemPlan los programa y esto, sino que todo esto es creable por el usuario. Vale, luego por último he añadido aquí pues un poco el tema de conectividad, que es un poco los sistemas con los que habla Prisma. Ya veíamos antes que Captol hablaba fundamentalmente con el ERP y con las máquinas, ¿no? Y con elementos de control de calidad. Prisma normalmente es una aplicación que puede conectarse a más sistemas, no solamente a los nuestros, con Captol y ProMind, sino que puede conectarse a ERPs, puede conectarse a SCADAs, puede conectarse a sistemas de energía para coger lecturas o a sistemas de predictivo para recibir alarmas, etcétera. Tiene mayor conectividad con otros sistemas, Prisma. Vale, hablemos un poquito también de ProMind. ProMind es una aplicación orientada a poder definir modelos matemáticos, a monitorizar variables y poder definir modelos matemáticos que nos permiten relacionar diferentes variables que intervienen en un proceso. Entonces, podemos orientar ProMind a optimizar procesos productivos con dos objetivos fundamentales, que es optimización de esos procesos y conocimiento y dominio del proceso. Podemos orientarlo a calidad, donde lo que se suele buscar es un control estadístico, es decir, monitorizando y captando informaciones de multivariables de un proceso o de un producto, y a realizar pronósticos de calidad, buscando sobre todo cero defectos, buscando el aumentar la calidad al máximo, prediciendo el comportamiento del proceso y la evolución para corregirlo antes de que se desvíe. Y el mantenimiento, pues se puede aplicar ProMind, pues para hacer un mantenimiento más avanzado, de lo que se busca es reducir a cero los fallos o averías de las máquinas, aplicar predictivo, incluso, pues ya si hacemos un RCM de nivel 2, pues identificar causas ocultas, estas cosas que ocurren, que la máquina falla y no se sabe por qué falla, ¿no? Porque intervienen varias variables, intervienen varias cuestiones, pues bueno, digamos que ProMind nos ayuda relacionando múltiples variables a obtener este tipo de ventajas, ¿no? Aquí algunos ejemplos he puesto, pues este es un cuadro de mando de monitorización de un proceso productivo donde vemos cómo evoluciona, pueden ser varias variables de entrada, de salida, aquí aparecen variables input, variables output, y esto es construible con ProMind. Otro ejemplo sería el análisis, vamos a decir, orientado al Big Data, gran cantidad de información de múltiples variables de un proceso y donde podemos relacionar variables de entrada con variables de salida. Y esto nos permite pues, obtener modelos matemáticos que podemos utilizarlos para predecir el comportamiento o para descubrir puntos óptimos de funcionamiento dentro de ese proceso. Dominio del proceso, como decíamos también antes, monitorización de múltiples variables, alarmas sobre cualquier sistema y capacidad de gestión por excepción. Es decir, que el sistema me prediga el comportamiento y la tendencia, me avise antes de que las cosas ocurren. Es decir, esto, digamos que la monitorización la puedo tener con un SCADA, pero aquí lo que tenemos es la capacidad de definir Process Mastery Level, definir indicadores y su análisis de tendencia y de comportamiento. No solamente el saber qué es lo que hay ahora, sino cómo se está comportando y cuál es la tendencia. Por lo tanto, por eso hablamos de dominio del proceso. Estos son ejemplos de proyectos que hemos hecho. En este caso, un horno de recocido de vidrio, donde lo que se buscaba era reducción del consumo de energía.
Es decir, es un caso de dominio de proceso mediante el conocimiento de cómo afectan los diferentes parámetros del horno al producto final. Y lo que se buscaba era reducir el consumo de energía. Otros pueden ser de dominio de la instalación a través del control de diferentes parámetros del producto. Aquí lo que se controlaba, por ejemplo, era el espesor de la chapa en función de altura, velocidad de bajada, etcétera, etcétera, de la prensa. ¿Vale? Otros ejemplos de regulación. Podemos llegar al tema de regulación online en función de cuáles son los parámetros del producto o de la materia prima que introduzco en la máquina, pues regular determinados parámetros de máquina para que su comportamiento sea óptimo y eso hacerlo de manera automática. Por eso hablamos de regulación online. O un escenario de cero defectos. Bien, y por último, vemos un poquito cuál es la otra solución que nos quedaba, que era iTracker. iTracker, como decía, es una herramienta orientada a la gestión de las propuestas de mejora y todo su ciclo de aprobación y tratamiento. Entonces, básicamente iTracker se conecta con el resto de aplicaciones para obtener información, sobre todo de KPIs de Captor o de KPIs de Prisma, fundamentalmente, o de KPIs definidos en ProMind. ¿Por qué? Porque lo que nos permite iTracker es vincular las propuestas de mejora con objetivos de la compañía. Y esos objetivos los mido mediante indicadores. ¿Vale? Entonces, los conceptos que manejamos en iTracker son áreas de mejora que establece la compañía y sus objetivos, áreas de mejora y objetivos del negocio. Vale, a partir de ahí, lo que tenemos son oportunidades de mejora. La gente hace propuestas, hace a través del sistema, tiene una pantalla de propuestas y esas propuestas se pueden convertir en oportunidades si las aceptamos o rechazamos. Y esas oportunidades contienen iniciativas que están vinculadas a KPIs. ¿Vale? Y contienen acciones. Las acciones son cosas concretas que tienen un responsable, una actividad, pueden tener un coste, etcétera. ¿Vale? Aquí vemos ejemplos. Esta es la pantalla de creación de oportunidades, donde cualquier persona de la compañía autorizada pues, puede crear una oportunidad en base a su idea de ella, ¿no? O sea, idea feliz, se me enciende la bombilla, tengo una idea para mejorar algo en la compañía y ese algo tiene que tener un destinatario, como veis aquí. No es que se me ha ocurrido a mí idea feliz, sino que tiene que tener un destinatario y que por lo tanto tendrá un objetivo de mejora. Y a partir de una lista de propuestas de mejora, habrá un comité, un ámbito de evaluación, que eso también se define en el sistema, y puede generar iniciativas o rechazarlas. Si generamos iniciativas, pues se convertirá esa oportunidad en una iniciativa, se asignará un responsable, tendrá unas acciones y unos indicadores vinculados, indicadores que puedo contrastar con el resto de aplicaciones nuestras. Vale, por último, comentaros aquí, bueno, pues nuestras aplicaciones Captor y Prisma, que son las que más tiempo llevan en el mercado, bueno, pues están implantadas en multitud de compañías a lo largo del mundo, como veis aquí, y aquí faltará igual todavía algún país, porque igual hay más, ¿vale? Y en multitud de sectores, ¿no? Tanto Captor como Prisma. Veis que hay algún sector que destaca, por ejemplo, en Prisma destaca el sector inmobiliario, pero claro, es que el sector industrial lo tenemos desglosado, ¿vale? Pero fijaros que fuera del entorno industrial puramente dicho, que es nuestro core business, digamos, de la compañía, hay un peso importante, al menos en Prisma, en todo lo que tiene que ver con inmuebles e infraestructuras, ¿vale? Portuarias, ferroviarias, hospitales, etcétera, también es importante dentro de esto. Y en Captor, pues bueno, el sector que más destaca es el sector automoción, que suele ser puntero y va por delante en este tipo de cuestiones, pero bueno, pues también hay sectores importantes como el tema de energía o el tema de aeronáutica, en lo que es utilización de estos sistemas. Y bueno, pues esto es un poco todo por mi parte. Preguntas que tengáis. Vale, no sé si tenéis por ahí alguna pregunta. Sí, pregunta Javier Soriano. ¿Estos sistemas de gestión pueden ser complementarios de SAP o lo sustituyen? Habitualmente, bueno, esto igual te respondo con esto, ¿vale?
Entonces, hemos dicho aquí, he explicado dónde se sitúa el mes. Fijaros que por encima del mes tengo un RP. ¿Vale? Entonces, normalmente en sitios donde SAP es el RP con el que más nos conectamos y más nos integramos. Normalmente el RP tiene unas funciones de gestión de negocio y logística, ¿vale? Mientras que el MES tiene una función de gestión de operaciones. Entonces, efectivamente, aquí veíais que Captor, una de las patas importantes es la conexión con el RP, sobre todo para recibir los planes de fabricación y devolverle la información capturada en planta. ¿Vale? Por lo tanto, yo diría que esto es una aplicación complementaria del RP, no sustitutiva. En Captor no gestionamos compras, no gestionamos logística de entrega a cliente, ni de gestión de materia prima, nada de eso. Gestionamos todo lo que es el proceso productivo, desde que empiezo a fabricar hasta que termino de fabricar. ¿Vale? Entonces, es necesaria su conexión con el RP, en el 90 y pico % de los proyectos está conectado, pero no le sustituye, ni el RP sustituye a Captor, ¿vale? Y con Prisma pasa parecido, ¿eh? Con Prisma la cuestión es un poquito diferente, porque en Prisma normalmente a nivel de mantenimiento muchas veces las compras de repuestos y de servicios se hacen en el RP, pero la gestión de mantenimiento se hace en Prisma. Entonces, esa conexión es bastante habitual, ¿vale? Es cierto que hay RPs que tienen módulos de mantenimiento. El módulo PM de SAP es conocido y hay otros RPs que también tienen módulos de mantenimiento, pero suelen ser módulos de mantenimiento muy orientados al control financiero del gasto de mantenimiento, no orientados a la gestión técnica, de nivel de servicio, de cumplimiento, etcétera, etcétera, que hemos visto. Entonces, nuestras aplicaciones conviven muy bien con RPs, se conectan muy bien con RPs, pues SAP, Navision, Asapta y tal son muy habituales, ¿vale? Y son complementarias en ese sentido. Si hay más preguntas. Bueno, yo a lo mejor preguntaros, bueno, en un momento como el que vivimos ahora, o digamos que al año, los años que nos vienen ahora, ¿no? Donde se habla de digitalización, de transformación de procesos. Vosotros que estáis muy metidos en todo esto, ¿cuáles son un poco, sobre todo también de cara a la red, que pueda estar pendiente de posibles oportunidades? ¿Dónde se pueden generar más oportunidades donde podáis encajar también vuestros servicios, ¿no? Porque, bueno, la industria también en este país ha ido, también en cierta manera, decayendo su peso, ¿no? Pero por otro lado también se quiere potenciar o se intenta, ¿no? Volver a generar cierto tejido industrial. Entonces, un poco, ¿cómo veis las circunstancias próximas que nos van a venir y un poco el encaje de vuestro, sobre todo esta parte más, ¿no? Que comentaste tú, que tiene que ver más con la digitalización y... Sí, yo diría que nosotros en la digitalización, yo diría que trabajamos como en dos campos. Uno en el campo de clarificar la digitalización de cara al cliente, es decir, nos encontramos muchos clientes, yo me encuentro personalmente con muchos clientes, cuando hablan de digitalizar, claro, digitalizar se puede digitalizar todo absolutamente. Entonces, claro, ¿qué digitalizo? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago primero y qué hago después? Entonces, hay un tipo de proyecto que creo que ha explicado Borja anteriormente, antes que yo, donde lo que hacemos es fundamentalmente un roadmap de digitalización. Es decir, analizamos la compañía con el cliente, analizamos su situación de partida, analizamos cuál es la evolución prevista o el objetivo previsto para los próximos años y le ayudamos a definir cuál es el camino de esa digitalización. O sea, por dónde tiene que empezar, qué tiene que digitalizar. Claro. Es decir, hay gente que yo me encuentro, vamos, compañías que digitalizan cosas que está muy bien, pero has digitalizado un trocito de la compañía aislado del resto, sin conectarlo con lo demás, y dices, bueno, pues eso queda ahí y eso no está en el marco de una estrategia global. Entonces, lo primero es roadmap de digitalización, es decir, definir cuál es el campo de digitalización y cuáles son los pasos. ¿Vale? Ese es un tipo de proyecto que hacemos que es un proyecto de consulting, no es de implantar ninguna herramienta todavía. A partir de ahí, cuando ya el cliente tiene claro el roadmap o lo tiene claro antes de que entremos nosotros, entonces nosotros jugamos en estos 4 ámbitos sobre todo, ¿no? Es decir, en el campo de la digitalización de lo productivo, del proceso productivo, de la digitalización de mantenimiento,
ProMine es mucho más abierto, porque como habéis visto en ProMine había proyectos de todo tipo, desde cero defectos, de calidad, de monitorización, pero fundamentalmente lo que me aporta ProMine es una, digamos, versatilidad a la hora de relacionar variables del proceso. Yo capto variables del proceso y puedo dominar mejor el proceso porque las relaciono entre ellas, donde necesito apalancar conocimiento y dominio del proceso, sobre todo, ¿vale? Y Tracker, bueno, pues una aplicación más de gestión, más localizada, más pequeñita, ¿no? Lo que es el tratamiento de las propuestas de mejora. Pero que también suma, porque en muchos sitios las propuestas de mejora son hojas Excel, son emails, son tarjetitas de colores en la planta. Bueno, pues también hablamos de digitalización. Pero yo creo que esos son los dos ámbitos donde jugamos. Primero, consulting para aclarar las ideas y explicar, digamos, cuál es el camino de la digitalización, el orden, la lógica, las inversiones que implican y el retorno de inversión de cada una de ellas. Y lo segundo, pues bueno, herramientas concretas de digitalización, cada una de ellas tienen mucho recorrido, pues tanto Captor como Prisma y ProMine tienen un recorrido enorme. O sea, hay sitios donde Captor tiene una digitalización liviana, captamos señales de máquina, contamos la producción y gestionamos el OEE, y sitios donde es mucho más avanzada. Todos los controles de calidad se cogen automáticamente, todo el tema de trazabilidad se lleva automáticamente en Captor, sin intervención de operarios. O sea, hay diferentes niveles de digitalización dentro de cada una de las soluciones, ¿vale? Y eso también hay que verlo y con los pies en la tierra, porque aquí, claro, la gente se lanza a digitalizar y todo es automático, ya, pero hace falta que la gente de la compañía también sea capaz de absorber. Supongo que Alfonso igual añade alguna cuestión a lo que estoy diciendo yo. Yo creo a la pregunta que hacía Pío, pues vamos a ver. Yo creo que hay un cambio de paradigma que está claro, ¿no? Pues yo más que la contracción, si quieres, del sector industrial, creo que hablaría también del cambio de modelo en el sector industrial, ¿vale? O sea, las empresas se han dado cuenta que, bueno, pues competimos globalmente, estamos amenazados por factores externos, por lo que ha ocurrido como lo que ha ocurrido con esta crisis. Se reduce el ciclo medio de nuestros productos, la personalización, empezamos a hablar de fabricación masiva de productos personalizados uno a uno, es decir, cambia el modelo, cambia el paradigma de fabricación, ¿no? Y por otra parte aparece un aspecto súper importante que yo creo que está en el corazón de todo esto del 4.0, que es que aparte de utilizar materia prima, el dato aparece como una materia prima en las plantas productivas y ahí es donde entra la digitalización. Solo con digitalización es posible transformar una fábrica en torno hacia un modelo avanzado, pues no, pero desde luego es imposible hacerlo sin digitalización. La economía del conocimiento, el profundizar en nuestros procesos, el tener la capacidad no solo de controlar y conocer lo que ocurre, sino de predecir lo que va a ocurrir, anticiparnos a lo que va a ocurrir. También el cambio un poco en el perfil de nuestras personas, de las personas que tenemos en las plantas, que más que probablemente si miramos el perfil de un operario tipo ahora, buscamos especialistas en una determinada tecnología de fabricación. Eso está bien, pero a futuro vamos a tener que tener ahí especialistas en una tecnología de información y personas entrenadas en el uso de sistemas de información que permitan el dominio de los procesos y de la evolución de los mismos, con lo cual lleva a un cambio. Con lo cual, lo que comentabas, yo creo que estamos en un momento de cambio. Además, en mi opinión, se han producido... No es que haya habido un cambio drástico, es decir, que ha habido un cambio de modelo de paradigma y nos tengamos que adaptar todos a ese cambio. Es que se están produciendo pequeños cambios, pero a una velocidad frenética. Estamos todos los días con cambios y cambios que la suma de los mismos puede producir no que pierdas competitividad, sencillamente que estés fuera. Y hay ejemplos en todos los ámbitos de cambio de modelo de negocio donde un pequeño ha podido desplazar de un codazo al grande y entrar en el grande, ¿vale? Entonces, bueno, pues estamos en eso. Bueno, luego además yo diría que ha ocurrido una crisis, después un cambio de modelo en fábrica, por lo menos, con transformaciones 4.0, etcétera, y luego nos ha venido el coronavirus. ¿Qué ocurre? Pues que yo creo que estamos cambiando las mentes de las personas y estamos acostumbrados a, ¿cómo te diría?, a movernos en un escenario de cambio permanente, y aquí la digitalización es clave.
para saber exactamente cómo están las cosas y tomar decisiones ya, y para estarnos anticipando con modelos predictivos a lo que va a ocurrir en el futuro. Ujú. Sí, además en esa parte de digitalización, bueno, vosotros en algunas slides lo poníais, ¿no? Además de la parte de los datos está la parte de las personas, ¿no? Que también es otra Claro, de las claves en todo tipo de estos procesos, ¿no? Puedes digitalizar y hacer todo un tema muy eficiente, pero si las personas no asumen esa gestión de cambio es complicado que sacarle partido, ¿no? sí, sí, A sí, sí, esa mejora de totalmente, productividad. totalmente. Ujú. Sí, sí, Vale. probablemente sea el factor, todo el mundo que ha aprendido procesos de digitalización, bueno, y de cualquier tipo de cambio, porque al final un proceso de digitalización es un proceso De gestión de pues, cambios, de cambio, de transformación, pues lo más difícil son las personas, está claro. Está claro. Ujú. Sí, sí, sí. Hay un par de preguntas. Sí, no sé si Una las igual estás es más viendo, para ti, Carlos. Alfonso. Mm. Dice, modelos de colaboración o relación con Sisteplan, interims. En algunos Sí. tramos de clientes podríamos confluir en cliente objetivo. Esa pregunta yo creo que igual es más para ti, Alfonso. Sí, entiendo que se refiere más a nuestra prestación de servicios en el ámbito de ingeniería, entiendo yo como tal, ¿no? Ujú. A ver, yo entiendo que lo nuestro está claramente, no sé, hace muchos años pusimos a una persona, me acuerdo, en interim, en el mantenimiento en una planta de Barcelona, pero no trabajamos así. O sea, el modelo Sisteplan es un trabajo en consultoría, un trabajo en cambio organizativo y luego transferir al cliente ese know-how para que sea capaz de seguir con ello. No solemos trabajar, si es por donde va la pregunta, pues eso, supliendo la función de un director industrial durante un año. No, ese no es el modelo de Sisteplan. Nosotros hacemos un proyecto que puede ser más o menos intensivo en recursos, pero el objetivo de ese proyecto es acometer un reto que nos plantea el cliente, cubrir el reto y dejarle entrenado para que siga para adelante. Entonces, yo veo más ámbitos de colaboración que Sí, de de que de intersección. competencia, sí, exacto. Sí. Sí, al final el interim muchas veces es un engranaje también entre el implantador y la propia compañía, porque la propia compañía no tiene el conocimiento interno para poder asumir esa implantación, ¿no? Con lo cual, digamos que el interim lo que hace es ayudarle desde la parte interna de la empresa a esa implantación, ¿no? Y entiendo que yo lo veo como una buena palanca en lo digital, creo que está muy claro dentro de vuestros procesos de transformación, pero es que incluso en la parte organizativa, pues entiendo que a veces, pues dentro del roadmap de transformación que lleváis con vuestra misión y demás, pues puede ocurrir que en un área concreta necesitéis ayuda externa. Ahí podría estar Exacto. Sistema. Y nosotros, por nuestra parte, pues lo mismo. Si en un proyecto necesitamos que lo que necesita esa empresa no es un proyecto puntual de realizar algo, sino una función dedicada durante un periodo de Sí, tiempo más más o menos ejecutiva. largo, Ujú, pues eso no es el core de Systemplan, realmente. ujú. Sí, sí, está claro. Hay otra pregunta que dice, ¿cuál es el tiempo medio de implementar aprendizaje para que la empresa saque beneficio de estos modelos? Bueno, yo en la parte de digitalización diría que, por un lado, por ejemplo, Captor, como gestión de todo el proceso productivo, suele tener un ROI más corto, ¿no? Es decir, en el momento que yo pongo Captor y ya estoy midiendo OE, estoy midiendo pérdidas, pues no lo sé, el primer año si se ha montado Captor, el primer año en la planta ya se tienen beneficios del control y de reducción de las pérdidas porque las estoy midiendo y de manera fiable, ¿vale? Antes del primer año, ¿vale? Al menos en la parte donde estoy gestionando. Eso es más rápido. Prisma cuesta algo más. Prisma es una aplicación que a nivel de gestión de mantenimiento requiere un trabajo más exhaustivo de puesta en marcha porque requiere más carga de información. Hay que cargar todas las máquinas, hay que cargar todo el plan de preventivo, igual hay que cargar los repuestos. Entonces, eso lleva más trabajo. En Prisma, normalmente hablamos de que el retorno de inversión empieza a obtenerse en el segundo año. ¿Vale? El primer año es trabajar y trabajar, para ponerlo en marcha, cambiar la forma de trabajo, etcétera. ¿Vale? Y luego, yo creo que ProMine depende mucho del tipo de proyecto que se plantee. Yo antes he puesto un ejemplo de un proyecto de ProMine orientado a la reducción de consumo de energía, y ese es un proyecto que prácticamente hemos hecho nosotros llave en mano, ni siquiera, no es que el cliente nos haya comprado la herramienta y lo haya hecho él, sino que lo hemos hecho nosotros utilizando la herramienta, ¿vale? Y a partir de eso, pues se han obtenido unos retornos de inversiones relativamente rápidos. En cuestión de meses se ha conseguido definir una regulación óptima del proceso productivo para reducir entre un 20 y un 30% el consumo de energía, que cuando hablamos de un horno es mucho dinero, mucho dinero. Entonces, eso puede ser un retorno muy corto. Otro tipo de procesos o de proyectos de ProMine, donde lo que se busca es
crear modelos matemáticos de predicción y demás, probablemente se tarde más tiempo, porque lógicamente el aprendizaje y eso cuesta más, ¿no? Pero bueno, ahí hay más variabilidad. Pero yo diría un poco que eso serían un poco los entornos de retorno de inversión y de puesta en marcha. No sé si quieres añadir algo más, Alfonso. No, bueno, al final nosotros trabajamos pues, en ocasiones en proyectos, bueno, pues que hay un objetivo claramente marcado y en otros que es una transformación, ¿vale? En cualquier caso, lo que hay que buscar siempre es el obtener rápido retorno primero, para financiar la credibilidad interna y segundo, para financiar futuros proyectos de transformación mediante el retorno de los primeros. Con lo cual, lo que solemos hacer es, si por lo que sea el reto que se nos plantea pues bueno, es demasiado largo en tiempo o requiere un lead time, trocearlo. Empezar por pilotos y luego ir a otras zonas porque no entendemos que las compañías no pueden esperar mucho tiempo en obtener retorno. Ya os digo, retorno económico y retorno en credibilidad. O sea, todo esto estamos hablando de tanto en el ámbito de servicios de consultoría como la digitalización, estamos hablando de intangibles, ¿vale? O sea, el valor que tiene es el efecto que produce. Entonces, no podemos esperar mucho tiempo pues porque cae la concentración del proyecto y por lo tanto se puede ir abajo. Con lo cual, ya os digo, nosotros buscamos siempre obtener retorno por debajo de un año y si no, se trocea el proyecto, ¿vale? Perfecto. Vale, pues no sé si hay alguna pregunta más. Por vuestra parte, ¿os queda alguna cosa, Alfonso? No, yo agradeceros a todos vuestra presencia y nada, y buen día, ¿eh? Y a seguir remando en este entorno y Seguir remando, que oportunidades. por muy bravo que venga el mar, hay que darle, ¿eh? No, como digo yo, ante los retos y desafíos, los navegantes más experimentados son los que acaban sobreviviendo, ¿no? Con lo cual es un reto para todos. No es así, esto es un tema de resistencia y fuerza, pero también de habilidad, ¿eh? Y cualquiera que haya estado en el mar sabe perfectamente lo que hay. Exacto. Muy bien. Vale, pues Oye, oye, yo y todos los demás, ¿de acuerdo? vale, pues igualmente Alfonso y al resto y nada, y estamos en contacto. Venga, buen día. Venga, Vale, hasta muchísimas luego, gracias. buenos Oye, días. gracias a todos los que habéis estado.